buenas tardes, jóvenes de Iglesia Bautista Alfaro. Qué bendición de poder traerles la palabra de Dios a través de este video una vez más. Un placer saludarles. Espero que cada uno de ustedes esté bien. Una vez más, junto con sus familias, sus papás. Saludos a cada uno de ustedes, cada uno de sus papás en casa. Y también es una bendición poderles traer la palabra de Dios a través de este video. Ojalá y tú lo puedas ver. Toma unos minutos de tu tiempo, escucha los videos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Si no has escuchado las enseñanzas que se han dado los últimos sábados, el sábado pasado con el hermano José Montelongo, el sábado anterior con el devocional que yo traje y los otros dos sábados anteriores, por favor, te animo a que los veas. Te aseguro que van a ser de bendición para tu vida espiritual. No te pierdas esta oportunidad. Nada más ve ahí, clic en el link que te mandamos ahí, o busca la página del Pastor Rudy, donde aparecen estos videos de la palabra de Dios, para que puedas seguir escuchando los mensajes que te estamos dando. Queremos ayudarte y queremos ser de bendición para tu vida. Por eso estamos grabando estos videos, estos mensajes, para animarte y darte algo de la palabra de Dios siempre, ¿ok? Entonces recibe saludos, qué bendición. Y te voy a pedir que abras tu Biblia, busca tu Biblia y abre tu Biblia, por favor, en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a ver aquí dos versículos, Efesios 5, 15 y 16. Tienes una Biblia por ahí, búscala por favor, ábrela en Efesios 5, queremos que la leas, queremos que la estudies con nosotros y que veas lo que la palabra de Dios dice, para que puedas aprender junto con nosotros a través de la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16, dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar aquí un momentito. Padre, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra a través de este medio, de este video. Mi Dios, ojalá y sea de bendición para los jóvenes, que ellos puedan ver estos videos y puedan aprender de tu palabra también y recibir la bendición que tú tienes para ellos. Bendice este mensaje, háblanos, Señor, comenzando conmigo, y por favor, mi Dios, cambia nuestras vidas. Anímanos, Señor, en nuestras vidas espirituales. Te pedimos, Señor, y yo te pido por los jóvenes, los cuide, los bendiga, sus papás, sus familias, en todo momento, Padre. Bendice este momento de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En este capítulo de Efesios 5, jóvenes, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de la iglesia de Éfesos, de los Efesios o de Éfeso, para tener cuidado cómo se conducían en su vida cristiana. Los cristianos de Éfeso aparentemente eran débiles espiritualmente, y batallaban con algunas cosas que les prohibían seguir creciendo en su vida espiritual. En el versículo 15, el apóstol Pablo les dice: mirad con diligencia cómo andéis. En otras palabras, sería de esta manera: ten cuidado cómo andas, ten cuidado cómo te conduces, ten cuidado con lo que haces. Y al final del versículo les dice: no andéis como necios, sino como sabios. No andéis como necios, sino como sabios. La diferencia de un necio y un sabio es que el necio no reconoce que está mal y él cree que todo lo que hace está bien. En Proverbios 12:15 dice la palabra de Dios que el camino del necio es derecho en su opinión. Lo que el sabio hace es que cuando ve el mal, se aparta del mal. Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Los cristianos de Éfeso andaban como necios y hacían cosas que no eran correctas delante de Dios. En Efesios 5:3 al 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5, el versículo 3 al 12.
Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe, escucha lo que dice la palabra de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, les dice el apóstol Pablo, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Escucha, hasta el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los cristianos de Éfeso eran engañados aparentemente. Como dice ahí en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Aparentemente eran engañados con palabras vanas, con la mentira de otras personas que no tenían temor de Dios. Y fácilmente eran influenciados y terminaban practicando las malas obras que otros hacían. Esto me hace pensar, ¿verdad?, en algunos jóvenes que son engañados y fácilmente son influenciados por otros jóvenes para hacer lo incorrecto, para hacer lo que no es bueno delante de Dios, y participan de las obras infructuosas de las tinieblas. En el versículo 12, el apóstol Pablo les dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Joven, señorita, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, no participéis de las cosas malas que otros hacen, no participéis del pecado. En Gálatas 5:13 dice la palabra de Dios, voy a leer este versículo, Gálatas el versículo 5, versículo 13 dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, a libertad fuisteis llamados, hemos sido libertados del pecado por la sangre de Cristo. Pero dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Jóvenes, hemos sido libertados del pecado, pero no para darle gusto a la carne. Primera de Pedro 2:16, otro versículo, Primera de Pedro 2:16. Déjame, te lo leo aquí rapidito. Primera de Pedro 2:16 dice la Biblia, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escucha bien lo que dice. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Jóvenes, nosotros hemos sido libertados, pero no quiere decir que tenemos la libertad para hacer las cosas que nos convienen, las cosas del pecado. En el versículo 18 de Efesios 5:18, estos cristianos de Éfeso tenían un problema. Mira lo que dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sé llenos del Espíritu. Los cristianos de Éfeso se emborrachaban con alcohol y pensaban que no había nada de malo, y el apóstol Pablo le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. En lugar de emborracharte con vino, en lugar de tomar licor, que es el que te controla, mejor deja que el Espíritu Santo se lleno del Espíritu Santo y deja que Él tome control de ti. Jóvenes, estos cristianos de Éfeso tenían este problema. Un niño
Un niño dijo esto: mi papá me dice que emborracharse no es malo. Eso ayuda, dice, para que, dijo el niño, su papá le dijo, para que te hagas hombre, ¿verdad? Y el niño dice: mi papá me dice que cuando yo crezca, quiero que sea como él. Y él se la pasa borracho todos los días. ¿Tú te imaginas eso? Qué tremenda mentira. Jóvenes, el pecado, el emborracharse es pecado. El licor, el alcohol, la cerveza, toda bebida que contiene alcohol es pecado. Qué pensamiento, ¿verdad?, de algunos papás que practican este vicio y se emborrachan y gastan su dinero en licor y todavía le dicen a sus hijos que cuando crezcan ellos quieren que sean como él. Qué gran tragedia, qué gran mentira. El borracharse, el licor, joven, es pecado. Por eso el apóstol Pablo les dice: mirad, les dice a los efesios, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Joven, señorita, tú como cristiano debes andar, debes vivir como sabio y no como un necio. El sabio aprovecha bien el tiempo y se aparta del mal. El necio desperdicia el tiempo y no le importa si hace mal. Quiero hablarte, jóvenes, en esta hora acerca de aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Los cristianos de Éfeso estaban mal aprovechando el tiempo. Estaban desperdiciando su tiempo, porque en lugar de aprovechar el tiempo como buenos cristianos, hacían lo incorrecto, desaprovechando o desperdiciando su tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual? Número 1, temiendo a Dios. Joven, teme a Dios, aprovecha bien el tiempo que tú tienes bajo el temor de Dios. Los cristianos de Éfeso no tenían temor de Dios, por eso andaban como necios. Proverbios 3:7 dice la Biblia, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Escucha lo que dice: teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para aprovechar, jóvenes, bien el tiempo en estos días malos que vivimos, necesitamos la sabiduría de Dios. Y para obtener la sabiduría de Dios, necesitamos andar, caminar, conducirnos bajo el temor de Dios. Hay muchos jóvenes inteligentes, pero escucha, pero no son sabios porque no temen a Dios. Hay muchos jóvenes con una gran inteligencia, pero no son sabios, no tienen sabiduría en su vida porque no temen a Dios. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por falta de sabiduría no aprovechamos bien el tiempo que tenemos y en lugar de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Así como los cristianos de Éfeso, de los efesios, hacían lo malo y seguían viviendo en su pecado. En lugar de temer a Dios y hacer lo bueno, aprovechar el tiempo que ellos tenían. Número 1, teme a Dios. Número 2, aprovecha bien el tiempo y busca a Dios de todo tu corazón. Busca a Dios de todo tu corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Te voy a leer este versículo aquí. Jeremías 29. Y yo te animo para que tú busques en tu Biblia estos versículos. No nada más porque yo los estoy diciendo. Ya digo, bueno, el hermano Alex ya me los dijo ahí. Busca tu Biblia, ¿verdad? Y como si estuvieras aquí conmigo, leyendo tu Biblia, buscando los versículos. Ahí donde tú estás en tu casa, busca estos versículos. Jeremías 29, 12 y 13 dice la palabra de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y seré hallado, perdóname, versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Jóvenes, dice la palabra de Dios que me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Joven, cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a hallar. Busca a Dios de todo tu corazón. No te apartes de sus caminos. Mantente fiel al Señor. Sírvele de todo corazón, jóvenes. Sírvele con todo tu corazón. Deuteronomios 10:12. Dice la Biblia: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, dice, con todo tu corazón. Joven, en estos tiempos, debemos buscar a Dios de todo corazón. Joven, dobla tus rodillas y busca a Dios en oración. Pasa menos tiempo, joven, jugando en tus videojuegos o perdiendo tiempo en otras cosas y busca a Dios, jóvenes. Pasa tiempo buscando a Dios con todo tu corazón. No aprovechamos bien el tiempo buscando a Dios de todo corazón porque pasamos más tiempo, jóvenes, en otras cosas que nos quitan el tiempo. Escucha bien. No aprovechamos bien el tiempo buscando a Dios de todo corazón porque pasamos más tiempo en otras cosas que nos quitan el tiempo. Jóvenes, busca a Dios de todo corazón. Número 3, jóvenes, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios. Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escucha lo que dice Salmos 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jóvenes, hay jóvenes que quieren ser bendecidos. Hay jóvenes que buscan la bendición de Dios, pero nunca pasan tiempo en su palabra. Tú quieres la bendición de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios. Joven, cuando tú lees tu Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, trae bendición a tu vida. En Salmos 119, 9 y 11. Salmos 119, el versículo 9, 10 y 11. Déjame te lo leo aquí rapidito, por favor. Salmos 119. El versículo 9, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Déjame llegar ahí. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Escucha bien lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jóvenes, la palabra de Dios te guarda de no pecar contra Dios. Yo no sé si tú te acuerdas de José en el libro de Génesis 39, cuando aquella mujer vino y lo tentó y ella le dijo: duerme conmigo, y José dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría este grande mal? José meditaba en la palabra de Dios y él decía: ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría yo este grande mal? Joven, la palabra de Dios nos libra del pecado. Te pregunto algo, joven, señorita, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? En estos días, jóvenes, que no has venido aquí a la iglesia, ¿verdad? Y estás ahí en tu casa y estás, yo no sé cuál sea tu ocupación ahorita, aparte de las clases que tienes de la escuela, pero joven, ¿has leído tu Biblia? ¿Te has deleitado? ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? Jóvenes, la palabra de Dios te va a bendecir y te va a librar del pecado. Jóvenes, aprovecha el tiempo para pasar tu tiempo que tienes en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia?
¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en la palabra de Dios? En el Salmo 119:3 dice Salmo 119:103 dice la palabra de Dios a jóvenes: cuán dulces son a mí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Wow, ¿tú te imaginas aquí el salmista diciéndonos cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Jóvenes, la palabra de Dios, cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, son dulces como la miel a tu boca, jóvenes. Aprovecha el tiempo, deleítate en la palabra de Dios. Número 4, jóvenes. Número 1, vimos que teme a Dios, aprovecha bien el tiempo y teme a Dios. Número 2, aprovecha el tiempo y busca a Dios de todo tu corazón. Número 3, aprovecha bien el tiempo y deleítate en la palabra de Dios. Número 4, aprovecha bien el tiempo y apártate del mal. Aprovecha el tiempo, jóvenes, apártate del mal. Apártate del mal. Salmos 34:14. Salmos 34, el libro de Salmos 34:14 dice la palabra de Dios. Escucha bien lo que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El que sigue el camino del mal termina en problemas, escucha bien, y desperdicia su tiempo. El que sigue el camino del mal termina en problemas, se mete en problemas y termina desperdiciando su tiempo. Sin embargo, el que se aparta del mal tiene paz y hace el bien. El que se aparta del mal tiene paz, vive en paz y hace el bien. Tú sabes que tristemente hay gente que no tiene paz en su vida, no viven en paz, y porque no tienen paz viven haciendo mal para que otros no tengan paz. Porque no tienen paz ellos, no viven en paz, viven haciendo mal para que otros no tengan paz. En Salmos 37:27 dice la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. El que hace el bien, jóvenes, tiene la promesa de vivir más años de vida que el que hace el mal. Y eso está comprobado, jóvenes. Porque el joven que hace mal, termina mal, y muchos de estos jóvenes mueren siendo jóvenes porque anduvieron envueltos en el camino del mal. Apártate del mal, haz el bien, jóvenes. Apártate del mal y serás bendecido con muchos años de vida. Aprovecha el tiempo, jóvenes, apártate del mal. No andes envuelto en cosas de pecado como los cristianos de Efesios, de los Éfesos, que eran cristianos y andaban haciendo cosas incorrectas. Aprovecha el tiempo que tienes y apártate del mal. Número 5. Aprovecha bien el tiempo y vive para agradar a Dios. Oh, qué tremendo esto. Ojalá y tú puedas aprovechar el tiempo que tienes ahorita para meditar, para buscar a Dios de todo corazón, para deleitarte en la palabra de Dios, jóvenes, y para vivir, para agradar a Dios con tu vida. Primera de Pedro 1:14 y 15 dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 y 15 dice la Biblia. Escucha lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Escucha bien la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó, como hijos obedientes, versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, escucha bien, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En Efesios 4:22, Efesios 4:22. Una vez más, mira lo que dice la Biblia, Efesios 4:22. La palabra de Dios dice ahí, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jóvenes, ya no debes vivir conforme a los deseos que antes teníais, porque ya no eres un ignorante. Ahora debes vivir en santidad, apartado del pecado para agradar a Dios, porque ya conoces la palabra de Dios. Antes vivíamos tal vez por ignorancia, pero ahora conocemos y sabemos que no le gusta a Dios la manera que vivimos. Entonces, jóvenes, debemos vivir una vida diferente para agradarle a Dios. Los cristianos de Éfeso, una vez más, querían vivir en sus deseos del pecado. Querían vivir en sus deseos del pecado, y el apóstol Pablo les dice, no seáis necios, no vivéis, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo para agradar a Dios con tu manera de vivir. Y nosotros, jóvenes, yo te animo a ti, joven, señorita, para que aproveches bien el tiempo, para que no vivas como un necio, sino que vivas como un sabio, que haga las cosas como un sabio, porque ya conoces la palabra de Dios. Número 6, y aquí voy a terminar. Aprovecha bien el tiempo y disfruta. Quiero que me pongas atención en este punto. Aprovecha bien el tiempo y disfruta el tiempo que tú tienes con tus padres. Aprovecha el tiempo que tienes con tu familia. Aprovecha bien el tiempo que pasas con tus papás. Yo me recuerdo, jóvenes, el buen tiempo que yo pasaba con mi padre cuando era niño. No hace muchos años, aunque parece, me miro como que ya hace muchos años. Tú dices, hermano Alex, ¿todavía se acuerda de eso? Wow, esos son recuerdos que nunca se olvidan. Y yo me recuerdo, jóvenes, el buen tiempo que pasaba con mi papá, como hombre, ¿verdad? Y él como hombre. Y aún a veces con mi mamá también, el buen tiempo que pasábamos. Aún, ¿verdad? Cuando me llevaba a trabajar, a veces me levantaba a trabajar a las 4 de la mañana y 5 de la mañana. Y yo no quería ir a trabajar, a esa hora yo quería estar dormido. Y él llegaba y me decía, vámonos. Y ya cuando tocaba y me despertaba, ¿verdad? Y decía, vámonos, ya era hora de levantarnos y a ir a trabajar. Y aún así, jóvenes, aunque yo no quería ir a trabajar a las 4 y 5 de la mañana, pasábamos un buen tiempo con mi padre. Y esos son recuerdos que nunca se te olvidan, ¿verdad? Y qué tremendo sería de que papá y hijos, mamá e hijas pasaran un buen tiempo, que aprovecharan el tiempo y pudieran disfrutar el tiempo como familia. Esos recuerdos se quedan ahí para toda la vida. Y tú deberías aprovechar el tiempo al máximo, el tiempo que tienes con tus padres. La palabra de Dios nos da unos consejos para que el padre y los hijos puedan tener un buen tiempo. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, Efesios 6, 1 y 4. Efesios 6, 1 y 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Te lo repito. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra dice que debes obedecer en el Señor a tus padres, porque esto es justo. Y honrar a papá y mamá trae una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, cuando tú obedeces a papá, la promesa de Dios es de que te va a ir bien. Vas a ser bendecido sobre la tierra. Y luego dice en el versículo 4, y vosotros padres, habla a los hijos y luego habla a los padres, si vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. La palabra de Dios le dice al hijo, obedecen el Señor a vuestros padres para que te vaya bien y seas de larga vida. Y al padre le dice, no provoquéis, escucha bien, a ira a vuestros hijos. Estos jóvenes, estos no son tiempos para pasar un mal tiempo en la familia. Las familias deberían estar más unidas. Los hijos deberían estar sumisos a sus padres en respeto y en obediencia. Los padres deberían enseñar y amar a sus hijos, especialmente ustedes como cristianos, jóvenes, papás. Estos son principios de la palabra de Dios, donde el hijo debería estar sumiso a los padres y el padre estar criando y amando a sus hijos. Deberían disfrutar el tiempo que tienen a lo máximo. Papás deberían gozarse con sus hijos, hijos deberían gozar y disfrutar el tiempo que tienen con sus padres. Es triste escuchar hoy en día cómo familias están sufriendo y se están destruyendo. Matrimonios se están separando, padres dejando hijos e hijos están sufriendo por causa de que no hay una unidad en la familia y hay pleitos y hay separaciones. Qué triste que está pasando eso. En estos tiempos donde familias están más tiempo en casa, escucha bien, por causa de todos estos tiempos que estamos viviendo y familias, ¿verdad?, están en casa, papás no pueden salir a trabajar, algunos de ellos, hijos no pueden ir a la escuela. En estos tiempos, jóvenes, que está toda la familia en casa, están los papás, están los hijos ahí en casa, y no van a la escuela. El abuso y la violencia doméstica ha aumentado en gran número. Jóvenes, las estadísticas son horribles y da miedo pensar cómo el abuso sobre la familia ha aumentado en gran número en estos tiempos. Mujeres están siendo abusadas, golpeadas, e hijos están siendo abusados y maltratados. Algunos padres hasta publican en Facebook que ya no aguantan a sus hijos en casa. Qué triste eso, ¿verdad? Que papás estén diciendo que ya no aguantan a sus propios hijos tenerlos en casa. Y quieren que las escuelas se abran para mandarlos a la escuela porque ya no pueden con ellos. Qué triste es eso. Y qué triste es de que la violencia y los problemas en el hogar estén aumentando hoy en día, cuando deberían disfrutar el tiempo como familia. Poner esos principios de la palabra de Dios, que el hijo obedezca al padre y el padre pueda amar y disciplinar y amonestar y amar a sus hijos en el Señor. Si tan solamente se pusieran estos principios de la palabra de Dios en el hogar, no estuvieran pasando estas cosas. Pero mucha de esta gente joven no tiene estos principios, no los conoce. Por eso, jóvenes, nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, deberíamos disfrutar, aprovechar el tiempo que tenemos y disfrutarlo con papá, disfrutarlo con mamá, gozarnos con ellos.
En lugar de estar peleando, en lugar de estar discutiendo, en lugar de estar allá encerrado en el cuarto, ¿verdad? Y enojado y cerrando la puerta, diciéndole, papi, no te metas conmigo, leave me alone, ¿verdad? Déjame en paz, déjame solo, no quiero hablar. No, joven, no hagas eso. Aprovecha el tiempo que tienes con tus padres. Joven, es importante, no todo el tiempo los vas a tener. Yo he escuchado a algunos hijos jóvenes de ahora que ya no tienen, algunos de ellos no tienen a sus papás, a su mamá, algunos ya no tienen a uno de ellos y ya algunos de ellos fallecieron o tal vez no los conocieron y ellos dicen, oh, cómo yo quisiera pasar tiempo con mi papá, cómo yo quisiera pasar tiempo con mi mamá, pero ya no puede, ya no los tiene. Aprovecha el tiempo que tienes, joven, y disfrútalo al máximo con tus padres. Colosenses 3:20 dice la Biblia. Te doy este versículo y aquí terminamos. Colosenses 3:20 y 21. Dice la Biblia, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Nota lo que dice la Biblia, porque esto agrada al Señor. Él no dice obedécelo en algunas cosas o en lo que te conviene, no, Él dice en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres agradar al Señor, joven? Tienes que obedecer a papá y mamá. Tú no puedes agradar al Señor y desobedecer a tus padres que Dios te ha dado. Tú no puedes querer estar bien con Dios y estar mal con tus padres. No, tienes que obedecer la autoridad que Dios te ha dado para que tú puedas estar bien con Dios. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y también le dice a sus padres, hey, papás, no los exasperéis, no los, ¿cómo se dice? Ámalos en lugar de estarlos regañando y esto y aquello, ámalos. El mandato, la palabra de Dios nos da el consejo para ambos, para papá e hijo. Joven, si en cada hogar, si tan solamente en cada hogar, padres e hijos pusieran en práctica esto que nos dice la palabra de Dios, serían una familia más unida, serían una familia más feliz, vivirían gozosos, pasarían un buen tiempo y no quiere decir que no van a tener problemas, los problemas van a haber, pero si tan solamente aplicáramos estos principios de la palabra de Dios a nuestras vidas, no tuviéramos los problemas que hoy en día tenemos. Grábate, jóvenes, estos versículos. Aplícalos. Sea un hijo obediente. Honra a papá y a mamá. Obedécelos. Y dice la palabra de Dios que te va a ir bien. Jóvenes, no vivamos, no hagamos como los cristianos de Éfeso, que vivían como necios, hacían como necios y no aprovechaban el tiempo que tienen. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado. Joven, aprovecha el tiempo y teme a Dios. Aprovecha el tiempo y busca a Dios de todo tu corazón. Aprovecha tu tiempo y deleítate en la palabra de Dios. Aprovecha el tiempo, apártate del mal. Aprovecha el tiempo, vive para agradar a Dios. Y por último, aprovecha el tiempo y disfruta el tiempo que tienes con tus padres. Con tus padres. Jóvenes, no estamos para perder tiempo. Estamos viviendo en tiempos malos, dice la palabra de Dios ahí en versículo 16, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y jóvenes,
No necesitamos vivir como necios. Necesitamos vivir como sabios y aprovechar el tiempo que tenemos. Ojalá y esto te ayude y te animo para que escuches estas predicaciones, estos mensajes, estos videos y los puedas compartir con alguien más, con otros jóvenes, para que también sean ayudados con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das de tu palabra. Yo espero y mi oración es que sea de ayuda y bendición para estos jóvenes. Que los puedan escuchar, puedan poner atención y los puedan aplicar a sus vidas. Mi Dios, ojalá y puedan ellos acoplar lo que tú nos enseñas a nuestra vida. Debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos, Señor, no vivir como necios, sino como sabios. Yo te pido, mi Dios, en esta hora por cada joven que estará viendo este video, cada papá, tal vez mamá, que puedas tú ayudarles, tocar su corazón, mi Dios, y que puedan ellos disfrutar el buen tiempo como familia. Que ya no anden como necios, sino como sabios, que aprovechen el tiempo que tienen para buscarte más a ti, para acercarte más a ti, para andar bajo tu temor, mi Dios, para vivir más unidos como familia. Por favor, te pido eso. Bendice sus familias, las familias, los hogares, los jóvenes, a papá y mamá. Y mi Dios, si hay alguien que nos está escuchando y tal vez no es salvo, que pueda abrir su corazón, mi Dios, para recibirte en su corazón como su Salvador. Tócales, mi Dios, sus vidas. Y Padre, que alguien pueda ser salvo. Y joven, si tú estás ahí viéndonos y no sabes cómo ser salvo, tú quieres ser salvo y no sabes cómo hacerlo, solamente repite esta oración conmigo. Y la palabra de Dios, la promesa de Dios es de que tú serás salvo. Si no eres salvo y quisieras ser salvo, por favor, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, mi Dios, reconozco que soy pecador y por mi pecado merezco ir al infierno. Pero en esta hora te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón para que vengas a morar en mí. Y te acepto, mi Dios, como mi personal Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí, por perdonar mis pecados y darme la promesa de la vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi suficiente y único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, ojalá pudieras comunicarte con nosotros y quisiéramos saber, ¿verdad? Avísanos por ahí, comunícate y avísanos, hermano, yo hice pastor, yo hice la oración en este video, yo fui salvo. Haznoslo saber. Jóvenes, tú que eres salvo, hey, no malgaste su tiempo. Aprovecha el tiempo y aplica estos principios que te acabo de dejar de la palabra de Dios para tu vida. Vamos a terminar en oración. Mi Dios, bendice este mensaje, bendice a los jóvenes y que esto, Señor, que tú nos has hablado sea de ayuda para ellos. Pido por su protección, Señor, y por sus papás, sus familias. Cuídales, mi Dios, líbrales de todo mal, Señor, y bendice sus vidas. Te lo pido, mi Dios, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.